Ya, claro. Hola a todos. Vamos a hacer una pequeña síntesis ya de este final de la epístola a los Efesios, en los que nos dice de guardar el orden que debemos a las personas que tienen autoridad y debemos de hacerlo por amor a Dios y no por quedar simplemente bien con ellos. Es lo que nos dice en el capítulo 6, ya en el versículo 6, nos dice hacer las cosas bien no por ser vistos, sino por agradar a Dios y por hacer las cosas bien de cara a los demás, para poder ofrecerle algo al Señor. Nosotros en la misa ofrecemos también al Señor. Este pan, este vino es fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bien, hacedlo, además dice, de buena gana. Muy bien, no arrastrando las cosas, ¿verdad? Sino llevándolas con alegría. Bien. Por lo tanto, fortaleceos por medio de la fuerza poderosa de Dios. Hemos de tener en cuenta que todo el mundo en nuestra sociedad debe de tener el derecho a escuchar la palabra de Dios, a escuchar. Y hay gente que no ha escuchado nunca en su vida. ¿Por qué? Pues porque hay otros que han elegido por ellos y dicen y deciden que nadie escuche. Cuando se niega, por ejemplo, pues que las personas tengan derecho a la asignatura de religión en su propio espacio de formación humana, que es el colegio, que es la universidad. También la universidad, y los institutos, evidentemente, en todos esos sitios. Bien, pues cuando no se permite a la gente escuchar, no se le permite elegir. Y si no se le permite elegir, no se les deja ser libres, libres. Todo el mundo debe tener libertad para poder elegir. Y para poder elegir, una persona debe poder escuchar. Y hay personas que simplemente tienen mensajes de aquí, de internet, de esto, del otro, del periódico, de un periódico pues anticristiano, etcétera, que pone las noticias muy bien. Todo eso no es formación. Y por ahí nunca vendrá la posibilidad de poder elegir. La poder elegir viene de la escucha. Y la escucha viene de alguien que te transmita el mensaje del Evangelio. Y eso todo el mundo debe tener ese derecho. Y ese derecho, desgraciadamente, en nuestra sociedad española, que es la que yo conozco más, del siglo XXI, ese derecho no está activo. Ese derecho se niega. ¿Por qué? Pues porque no se permite escuchar. Simplemente la escucha se pone fuera de esos ámbitos en los que una persona lógicamente escucha para poder elegir. Como son los ámbitos de formación de la persona humana, los ámbitos académicos, a fin de cuentas, ¿verdad? Entonces todo el mundo debe tener alguna vez en la vida la posibilidad de escuchar a alguien que te transmita, una persona, todo el mundo. Bien, vamos a tener en cuenta de que nuestra lucha muchas veces, nos dice aquí, no va dirigida contra personas, sino contra los principados de este mundo, es decir, seres inteligentes que tienen mucha inteligencia para poder hacer que nos equivoquemos y que elijamos nosotros el ser como dioses y el decidir lo que está bien y lo que está mal. Ese es el pecado desde el principio. Que una persona elija él mismo o ella misma. Esto está bien, esto está mal, yo voy por aquí, yo voy para allá, pero no nos damos cuenta de que cuando hacemos eso estamos cayendo en la trampa de Satanás, que es lo que el demonio le dijo a nuestros primeros padres es: no le hagáis caso a Dios, sino haced eso, precisamente. Vosotros seréis como dioses. Por lo tanto, el ser como Dios es la sutileza de Satanás y de cualquier espíritu para que caigas tú en la trampa y te conviertas tú con tu pequeñita inteligencia en el amo absoluto de la sabiduría, ¿verdad? Pues en cambio lo más lógico de un ser humano, pues en todos los planos, es el confiar, ¿verdad? El recibir, bueno, pues es algo propio del ser humano. Bien. Entonces nos dice algo muy importante, y que es el acudir a la oración. Dice, tened ceñida la cintura con la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues el tener una formación ceñida a la verdad y no tener pues otras cosas, una mezcla, una ensalada, un cacao, ¿verdad? No, sino ceñirse a la verdad. Luego, otra cosa, revestidos de la justicia. ¿Qué es la justicia? Es estar en gracia, el vivir en gracia de Dios, el vivir
sin estar apartados de Él, es decir, en pecado mortal, recuperar la gracia, la unión con el Señor, la justicia original que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo, a mi opinión, está diciendo aquí, que vivamos con esa unión con Dios. Y para eso tenemos que estar cerca de las fuentes de la vida divina, donde emana. ¿Y cuáles son esas fuentes? Son los sacramentos. Son los sacramentos, de ahí emana la vida divina. Por eso, ahí está la otra cosa. Luego, cansados con el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque tenemos que transmitir el Evangelio. Nuestra vida no puede ser pasiva. No podemos ser consumidores pasivos de las cosas de Dios, sino que tenemos que darlas también. Ser personas activas. ¿Por qué? Pues porque si no envejecemos, no nos renovamos. Y además que nos hace mucho bien a nosotros el recibir más, embrazando siempre el escudo de la fe para poder apagar con él los dardos encendidos del maligno. Con la fe apagamos todo. Nos dice Cristo lo que Él nos ha dado, etcétera. Luego nos habla del casco de la salvación y la espada del Espíritu, muy bien. Y luego nos dice, ahí está el centro, ya rematando, ahí está, manteneos siempre en la oración y la súplica, es decir, una vida de oración. No es decir, voy a orar, sino mantenerse en oración, en trato con Dios, continuamente. Orando en toda ocasión, por medio del Espíritu. ¿Por qué? Pues porque podemos orar por medio de nosotros, repitiendo palabras, o podemos dejar al Espíritu de Dios que nos conduzca, ¿verdad? Velando juntos con perseverancia, intercediendo por todos los santos, es decir, la oración que nos lleva a estar despiertos, a tener cuidado, a velar y a orar también unos por otros, que es una obra de caridad enorme. Es como Dios puede ayudar también a los demás. Y orad también por mí, etcétera, ¿verdad? Luego ya viene el saludo final, que es un saludo como el que empieza. Paz a los hermanos, shalom, la paz con vosotros. Y la caridad con fe de parte de Dios. Y después la gracia, la charis, como el ángel saludó a María, Jaire, que jarito mene. Bien, pues vamos a concluir esta breve exposición sobre la última parte de la epístola a los Efesios, en las que se habla de cosas maravillosas desde el principio y luego nos dice cómo mantenerlas, ¿verdad? Consejos prácticos y al final, pues ese trato con Dios por medio de la oración constante. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen María su bendición y pedimos al Señor, al Espíritu Santo, primero que nos bendiga, que nos ilumine para que tengamos una fe, que eso es lo que a Dios le agrada, no que estemos dispersos, ni separados, ni divididos. Por eso la fe debe ser una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Spiritus Sanctus, Spiritus Veritatis, veni in corda nostra, da populis claritatem lucis tue, ut in fide unitate tibi complaciant per Christum Dominum nostrum. Amén. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues me alegro mucho de compartir estas enseñanzas del apóstol Pablo, de comentarlas con vosotros y que el Señor nos conceda por medio de ellas su luz, su fortaleza y sobre todo seamos conscientes del gran e inmenso amor de Dios por nosotros, ese amor que nos lleve a vivirlo también en nuestros corazones agradecidos hacia Él, hacia Dios nuestro Padre y hacia las personas que el Señor nos encomiende. Hasta otro momento. Gracias.